Entonces vámonos a esta pregunta. Me gustaría que pensaran en el sector en el que ustedes están. Pueden ser senadoras, senadores, representantes a la Cámara, gerentes. ¿Cuántos de ustedes creen que su negocio va a ser viable en los próximos 10 años? Me gustaría que alzaran la mano quienes creen que su negocio va a ser viable en los próximos 10 años. Y lo mejor de venir a Cartagena es que uno se vuelve más optimista. Pero la respuesta a esta pregunta el año pasado en el Foro Económico Mundial es que solo el 45% de los CEOs en el mundo creen que su compañía va a existir y tiene futuro económico en los próximos 10 años. Y una de las principales razones para que las CEOs y los CEOs en el mundo entero, para sentir incertidumbre sobre su futuro económico, adivinen cuál es: la inteligencia artificial. Por eso este panel que vamos a tener a continuación es precisamente sobre eso. ¿Cómo hacemos para navegar la incertidumbre y ante un mundo de optimistas, como todos en esta sala que creemos que vamos a estar en los próximos 10 años, cómo lo abordamos? ¿Cómo gestionamos la incertidumbre y tenemos mayor claridad? En este querido panel, pues tenemos a un grupo de expertas y expertos que vamos a poder compartir y entender lo que está pasando y sus visiones sobre inteligencia artificial. Mi primera invitada es la doctora Ana Fernanda Mayhuasca, presidenta del Consejo Privado de Competitividad. Ana, para que ustedes sepan, nos va a acompañar Ana adelante. Está también con nosotros el doctor Armando Guío, del Centro Klein por el Internet y la Sociedad de la Universidad de Harvard. Juan Manuel Quintero, CEO de Precia. Martín Hilbert, que ustedes pudieron ahorita disfrutar su conferencia. Y Daniel Inerati, director del Instituto de Gobernanza Democrática de España. Muchísimas gracias a ustedes. Entonces, si quieren, empezamos con la doctora Ana Fernanda. Y Ana, si quieren, nos devolvemos a esta pregunta. Y es, en un mundo que está viviendo la incertidumbre y donde esta incertidumbre y donde las CEOs y los CEOs del mundo están diciendo no sabemos si vamos a ser viables económicamente en los próximos 10 años y una de las razones es la inteligencia artificial, ¿cómo abordamos esta incertidumbre? ¿Cómo las compañías, cómo las organizaciones empiezan a preparar su talento alrededor de o el miedo o otro tipo de valores para enfrentar la inteligencia artificial? Sí, ¿aló? Bueno, buenas tardes a todos y todas y gracias a todos los panelistas que me rodean. Y Juan, muchas gracias. Ahorita estábamos bromeando respecto de los apellidos, porque el Inerarity y el Mayhuasca tienen en común que uno tiene que pensar de nuevo. Y alguien me preguntó, ¿por qué la gente cuando ve tu apellido, por qué se asusta? Mi apellido se escribe tal como suena, Mayhuasca, sin ninguna complicación. Pero inmediatamente digo Mayhuasca, todo el cerebro se colapsa. Es más, he aprendido lo siguiente pidiendo pizza. Si lo voy a deletrear, ya sé dónde tengo que hacer la pausa. Si digo G-U-A-S-H-C-A, la gente queda en shock de nuevo. Tengo que decir G-U-A-S-H-C-A. Y ahí de pronto logro que llegue la pizza. Porque el miedo es una reacción muy común del ser humano cuando tiene susto, cuando se le presenta algo desconocido. Esa es su primera reacción. Porque el cerebro, y como aquí hay un montón de expertos, lo que voy a decir yo no sé si es verdad, pero yo estoy convencida. El cerebro está alambrado para irse hacia lo familiar. Por eso tenemos un montón de sesgos, por eso nos juntamos con los que nos parecemos, por eso nos sentimos más cómodos en los clubs, me refiero a espacios físicos. En consecuencia, cuando aparece una nueva tecnología y una tecnología que
leemos titulares, nos va a reemplazar, lo primero que hacemos es aproximarla desde el miedo. Yo decía en el almuerzo también un poco bromeando que en un conjunto de financieros, además, pues la naturaleza de ustedes es aproximarla desde el riesgo. Eso espero, además, ¿no? Entonces, creo que lo primero que tenemos que hacer corresponde al liderazgo, porque si el liderazgo la asume o la entiende o la aproxima desde el miedo, no tenemos manera, en realidad, de superar nuestra primera barrera, que es entenderla como una complementariedad a nosotros. Yo tuve el placer de escucharlos más temprano en otro recinto. Esta idea de haberla bautizado inteligencia artificial quizás nos enredó. Eso es lo que hacemos los seres humanos. Voy a decir esto y por aquí algunos innovadores me van a matar, pero lo mismo pasó con la tecnología cripto. ¿Por qué le pusimos monedas digitales a un activo digital? Porque se nos parecía. Y el cerebro tiene que pegarse de algo que le suene familiar. Pero al ponerle ese nombre nos enredó un montón, porque al ser monedas o en el imaginario ser monedas nos metían otra cantidad de rollos. Lo mismo al pensar que es una inteligencia que compite, en lugar de una tecnología que complementa los talentos de los seres humanos. Yo creo que lo primero que el liderazgo tiene que hacer es entenderla como una herramienta que nos complementa, que no nos reemplaza, pero que nos permite especializarnos, porque nos permite especializarnos en aquello en lo que nosotros somos únicos. Y cierro con esto en una cosa que a mí me ha parecido muy interesante de pensar en este tema en las diferentes charlas que he escuchado. Nosotros tendemos mucho a darle una gran cantidad de valor al pensamiento, a la razón, como si ese fuera la parte más importante de que nos hayamos convertido en la especie predominante en la naturaleza, y no a los sentimientos. Y este es un mundo donde nos dicen sobre cómo hacer las cosas, hay una tecnología que nos va a ayudar un montón a resolver ese problema, pero no nos ayuda a ponernos de acuerdo, no nos ayuda a dar la instrucción, no nos resuelve el problema de éticamente qué queremos y no reemplaza nuestros sentimientos. Y por lo tanto creo que, sobre todo para los que vivimos en el mundo de los economistas, nos llama a replantearnos si no tenemos que darle muchísima más importancia a cómo es que esto va a entrar a ser parte de nuestras ventajas como especie. Y lo menciono, por ejemplo, porque en países como el nuestro, donde posiblemente estamos lejos de que nuestro capital humano esté capacitado pasado mañana para ser el tipo de capital humano que trabaja en la pura inteligencia artificial y que en consecuencia obviamente tendría un espacio laboral en este mundo, pero en cambio somos gente muy querida y somos muy buenos cuidadores. Y probablemente ese es un ámbito donde quizás esta complementariedad aumente nuestra productividad, pero no entre a reemplazarnos, pero tendemos a peyorizar ese tipo de otras habilidades. Y creo que parte de la carga depende de los marcos analíticos con los que presentamos ese liderazgo, Juan, y cómo es que ese liderazgo empieza a apoyar el discurso de que aquí lo que encontramos fue un complemento fantástico que mejora nuestra productividad, no una amenaza que vino a reemplazarnos. Daniel, una de las explicaciones que tú nos mostrabas sobre el potencial que tiene la inteligencia artificial en la democracia, algo que me causa curiosidad es que las sociedades que nos sabemos organizar son sociedades que logramos resolver los problemas más urgentes. Para ti la inteligencia artificial en este momento, ¿cómo nos puede ayudar a organizarnos mejor para que como colectivo podamos resolver los asuntos más urgentes que tenemos? Bueno, parte del poco prestigio que tienen los políticos en general, se lo merecen, pero hay otra parte que tiene que ver con que es la tarea más difícil. Yo creo que los demás nos dedicamos, yo así lo veo y he tenido mucho trato con muchos políticos porque al hacer filosofía política me interesa también la relación directa con ellos. Yo tengo una gran comodidad porque el tipo de decisiones que yo tengo que tomar no son urgentes, tengo todo el tiempo del mundo, si no lo decido hoy ya lo decidiré mañana, puedo acumular información, puedo preguntar a otros. Si uno tiene esa relación con los políticos y conoce el mundo político, el mundo político es un mundo que se mueve en un contexto de enorme incertidumbre,
donde las decisiones no están muy justificadas. O sea, hay una parte de las decisiones políticas que sí, que es la parte más cercana al mundo de la administración y de la burocracia, que eso es relativamente sencillo de hacer. Pero las decisiones últimas sobre los grandes asuntos de la convivencia, yo creo que ahí es donde se muestra efectivamente la inteligencia de los humanos, ¿no? Creo que la aplicación de instrumentos de inteligencia artificial, algoritmos, etcétera, a la vida política, a las decisiones administrativas de los estados, etcétera, puede ayudar a dotar un poco de objetividad, más objetividad a lo que decimos, ¿no? Y, por tanto, desideologizar cierta parte de nuestros debates, que hoy en día en estas sociedades que decimos que están muy polarizadas, que bueno, eso también es otro tema que habría mucho que hablar, nos viene bien que haya mayor objetividad, un componente técnico a la hora de analizar las políticas públicas. Ahora bien, esto no nos va a resolver las cuestiones de fondo. Yo he puesto el ejemplo de las escuelas de Nueva York porque creo que es tan legítimo es pensar que el equilibrio entre diversidad y proximidad tiene que estar en un lado como en otro y todas las fórmulas intermedias, ¿no? Entonces, al final, esas son decisiones en las que las máquinas nos van a ayudar relativamente poco. Armando, en los países hoy el gran debate es dónde empezar a poner la línea de la inteligencia artificial. ¿Cuáles deberían ser los permisos que tiene? ¿Hasta dónde usar las imágenes de los ciudadanos? ¿Cuándo la política pública puede usar los datos que tiene el Estado para crear nuevas políticas públicas? Estados Unidos avanzando rápidamente en innovación, Europa en regulación, y estamos nosotros de observadores. ¿Cuál es el punto que un país como Colombia debería estar pensando en los próximos 10 años frente a la regulación de la inteligencia artificial? Bueno, muchas gracias, Juan David, gracias a su fondo. Sí, ese es uno de los temas que va a ser una pregunta generacional. ¿Cuándo vamos a regular de pronto la inteligencia artificial? ¿Qué decisiones vamos a tomar? Me gusta mucho la pregunta, pues yo estuve a cargo del diseño técnico de lo que fue el COMPES 3975-2019, la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial de Colombia. Y fue interesante construir eso exactamente empezándonos a preguntar, bueno, ¿dónde están los límites? ¿Cómo vamos a regular? ¿Cuáles van a ser los temas de talento? Esto en el contexto 2018-2019, donde todavía no teníamos inteligencia artificial generativa. Y claramente la pregunta pues es completamente válida y es una apuesta de país. Y lo que a mí me gustaría ver, y es lo que quisiera uno ver, es una estrategia integral, no solo desde lo regulatorio, sino de la apuesta que el país tiene para esta tecnología. Es un tema de ser un pionero en innovación, un mercado atractivo en la tecnología, proteger derechos fundamentales, todas. Eso es la decisión que se toma cuando se hace una política nacional de inteligencia artificial. Esa fue la discusión que inició Canadá. Eso fue lo que hizo después Alemania con su política nacional de inteligencia artificial, lo que hace Estados Unidos con sus órdenes ejecutivos. ¿Dónde está ese punto? Para mí es un tema de evidencia, si lo vamos a ver desde el punto de vista técnico. Yo quisiera tener más evidencia propia del contexto, por ejemplo, colombiano, antes de entrar a regular, antes de entrar a decir si la inteligencia artificial es buena o es mala, si afecta o no el mercado de talento. Y una de las cosas que promovimos, y por ejemplo estaba dentro del COMPES, que esperemos algún día se renueve, porque el COMPES se venció en 2023 y tiene que existir una renovación y una nueva decisión para los próximos 10 años y para muchos años de lo que va a pasar para Colombia. Básicamente lo que decía es experimentación y aprendizaje. Tenemos que entender y aprender más de esta tecnología y desde el sector público, desde el sector privado, desde muchos otros sectores, desde el académico, cuál es ese impacto y cuál es esa evidencia. No solo nos podemos dejar llevar por la evidencia que se construye a nivel internacional, sino también a nivel nacional. Como investigador que está hoy en la Universidad de Harvard, pues me encantaría traer la evidencia que estamos construyendo allá y adaptarla específicamente al caso de Colombia. Pero el caso de Colombia tiene muchos temas particulares que yo creo que todavía tenemos que revisar. Entonces, basado en eso, yo creo que es todos, o sea, los grandes líderes mundiales tienen esta misma pregunta, digamos, ahorita exactamente en la discusión. ¿Cuándo regulo? ¿Cómo regulo? Cuando Merkel estaba decidiendo la política de inteligencia artificial de Alemania, claramente uno de sus puntos es, ¿entramos o no entramos a regular? Que eso fue lo que movió después
el AI Act europeo y básicamente que Europa decidiera empezar con una regulación que no ha sido fácil de implementar. Entonces, volviendo al punto, ¿dónde está esa evidencia? Es lo que quisiéramos ver, ¿dónde están esos datos? Creo que ustedes, por ejemplo, tienen gran cantidad de información ahora disponible. Y lo que les diría es, así incluso el Estado no esté todavía cumpliendo, digamos, esa tarea de tener una nueva política de inteligencia artificial, desde distintos sectores sí se tienen que preparar. Y yo creo que incluso de forma personal, los profesionales tienen que prepararse para esos cambios que vienen. Lo que estamos viendo es un cambio de unas dimensiones impresionantes. El prompt engineering nos va a funcionar, pero no va a ser suficiente. ¿Por qué? A largo plazo, el prompt engineering no nos va a permitir, digamos, adaptarnos a las capacidades que ya va a tener la tecnología. La inteligencia artificial va a avanzar ya a tal grado que nosotros aprender a hacer ese tipo de conversación va a ser una facultad que básicamente no va a ser ya necesaria, va a ser mucho más interactivo que lo que estamos viendo hoy. Entonces, hacerle una apuesta, y entonces ahí viene la pregunta, Juan David, cuando uno hace una política de inteligencia artificial, lo que le dicen es, bueno, ¿en dónde metemos los recursos? ¿Apostamos a talento digital, mejor dicho, a programas de este estilo, programas del otro? ¿A cuál? Y es una apuesta y vamos a equivocarnos, vamos a hacer cosas, yo creo que es de las políticas públicas, vamos a hacer cosas bien, vamos a hacer cosas mal, pero ahí es donde viene el tema de experimentación y aprendizaje, que es exactamente donde uno debería estar más abierto a políticas más ágiles y de índole de experimentación. Esto de los sandboxes regulatorios, eso es un espacio, por ejemplo, de experimentación. ¿Cómo se crean políticas? ¿Cómo se hacen prototipos de políticas? De pronto para la reforma pensional no hubiese estado mal un prototipo a ver qué tal hubiese funcionado, pero básicamente es así como se empieza. Último punto tal vez en esto es, veo a varios países de la región moviéndose. Chile en una apuesta importante de talento digital, Brasil básicamente a entrenar millones de ciudadanos, ya decidiendo sobre esto, rediseñando ya sus políticas de inteligencia artificial. Me preocupa Colombia, me preocupa que todavía no hemos empezado un poquito esa tarea de rediseñarlo. Quedamos en el 6º lugar en el índice latinoamericano de inteligencia artificial, en el plano de talento no nos fue tan bien, y uno de los llamados que nos hicieron es a rediseñar y a repensar la política de inteligencia artificial, que la anterior se hizo en 2019 y varias cosas ya han cambiado. Martín, el año pasado se publicó una encuesta a los colombianos que el 49% de los colombianos, si tuvieran los recursos para irse a otro país, se iría. Mayoritariamente los jóvenes. Y estamos viviendo ante una situación que para mí es una tragedia, que los jóvenes se quieran ir de Colombia. La pregunta que nos estamos haciendo es, claro, el país está haciendo un debate en este momento de reforma laboral, también una reforma educativa, y empieza a aparecer, y lo mencionaba, sobre educación. Khan Academy haciendo un experimento para lograr formar a niños en el mundo con nuevas habilidades, pero detrás de esa incomodidad y malestar de los jóvenes no hay oportunidades. Y hay quienes dicen que la inteligencia artificial tiene la posibilidad de crear millones de nuevos emprendimientos, pero con un solo dueño, pocos empleos, gente dueña de la inteligencia artificial, pero que también está la gran oportunidad que tiene un país como Colombia de producir alimentos, producir textiles, gracias a la inteligencia artificial con nuevos productos. Y hoy, como asesor de este equipo, que estamos en una misma nave que se llama Colombia, ¿hacia dónde deberíamos estar orientando nuestros retos a la hora de formar al talento que hoy necesita el país para que los jóvenes se quieran quedar? Muy buena pregunta. Tengo una respuesta más concreta y una más de largo plazo filosófica, ¿no? La concreta, estoy de acuerdo, sí, es muy importante pensar sobre la regulación y también espero que les asuste un poco al final de mi presentación. Sí, es importante de prestar atención a la regulación, pero yo diría antes de la regulación, antes de regular, tal vez deberíamos desarrollar, ¿no? Entonces también en la primera mitad de mi presentación quería poner énfasis que tenemos que aprovecharnos de eso. Antes que tú quieres regular algo, tienes que tener algo, ¿no? Y ese vale la pena. Digamos, si tú empiezas con castigar, ya no vas a tener nada.
Y esto no es una pregunta que aquí viene a Colombia. En Europa sacaron este marco de regulación de inteligencia artificial y de donde vengo yo, de California, se dicen, qué interesante, ¿qué quieren regular los europeos? ¿Por qué no tienen nada? La verdad es no tienen ni una de las empresas grandes que manejan este asunto. No, entonces este asunto es manejado por conocimiento. La hotelería más grande del mundo, la compañía de hoteles, no tiene ni una cama, se llama Airbnb, es más grande que todos los hoteles juntos. La de transporte más grande no es el dueño de ni un auto, se llama Uber, puro conocimiento. Spotify, más valioso que Sony Music, no es el dueño de ni una canción, solamente dueño de conocimiento de canción. Netflix, más valioso que Hollywood juntos, no es el dueño de ninguna película. Ahora empezaron a producir películas porque ya no tienen competencia, ¿no? Pero ¿cuántos de estos lo tienen aquí en el país? No, estas compañías de IA, Amazon. Entonces, ¿dónde están? No, y los europeos tampoco lo tienen. Entonces, yo creo que es importante. Aquí tienen un caso muy exitoso en Colombia con las telecomunicaciones. Ustedes crearon un marco y hasta un ministerio que sí, se desarrolló el sector. Y una vez que lo atrae, las compañías de telecomunicaciones no se van por la regulación, pero hay que fomentar el sector también. No, este sector es muy grande y ese primero hay que atraerlo, hay que fomentarlo, hay que desarrollarlo y bueno, con el desarrollo también puede venir la regulación. Yo creo que eso es importante de recordar. Y aquí esta tecnología hasta ahora está en muy pocas manos, ¿no? En muy pocos países, muy pocas manos y hay que aprovecharse de traerlo y de desarrollarlo. Sí. Eso es de corto plazo, yo creo que es importante y aquí tienen una oportunidad muy grande porque ya tienen un ministerio de comunicaciones donde yo creo que tiene una ventaja a muchos otros países, ¿no? Eso es lo de corto plazo y aprecio la discusión. El largo plazo, la educación. ¿Hacia dónde vamos y qué hacen las jóvenes? Y no solamente desde Colombia, digamos, también los estudiantes míos, no en la universidad, ¿qué van a hacer? ¿Qué son las tareas del futuro? Y ahí poniéndome el gorro de escolar de innovación, que he estudiado muchas revoluciones tecnológicas en la historia, muchas veces hemos estado en este cruce, especialmente un cruce así revolucionario donde nos transitimos como sociedad. Por ejemplo, en la revolución agricultural, que se ha liderado aquí en América Latina, los incas, por ejemplo, o las Khmer en Angkor Wat, lo mismo. Cuando la sociedad hizo un paso muy importante de convertirse desde tribus a sociedades agriculturales. Un paso de esta magnitud en que estamos ahora. ¿Qué ha pasado? Bueno, antes de la revolución agricultural, la mayoría de la gente, de las incas, por ejemplo, estaban empleados cargando cubos de agua desde el río para regar los campos de arroz. Y esto fue el empleo lo que tenían, ¿no? Y después las incas lo automatizaron, crearon esta cosa que se llama acueductos. Automatizaron este negocio. Toda la población se quedó desempleado de la noche a la mañana, obsoletos. Todos estos señores y señores ya no sirvieron para nada porque se automatizó el trabajo que tenían. Ahora, ¿qué hicieron? Bueno, primero tenían mucho tiempo libre, ¿no? Entonces algunos empezaron a pensar, mire, con todo este tiempo libre, ¿por qué en vez de construirme una cueva, me construyo una casa? Y crearon los edificios más grandes que jamás hemos construido, el Angkor Wat, el Machu Picchu, ¿no? Nunca más construimos cosas, inventaron la arquitectura. Otros dijeron que, bueno, entonces la verdad es que podríamos grabar, inventaron el lenguaje escrito con los quipos, ¿no? Ahora tomando registro. Otros, la literatura inventaron. Otros se quedaron tan aburridos que empezaron a mirar las estrellas todas las noches. Inventaron la astronomía, hasta la astrología, ¿no? Y otros se quedaron tan aburridos que empezaron a crear armadas organizadas atacando países vecinos. No tienes que tener mucho tiempo libre para que te ocurra una tontería así, ¿no? Ahora, mientras tú estás ocupado toda tu vida cargando cubos de agua, es muy difícil entender el valor de arquitectura, literatura, ¿no? Astronomía. ¿No? Para un inca viejo, es muy difícil entender qué valor agrega la literatura. Y seguramente habrá más que un inca viejo que dijo al joven, mire, agárrate un cubo de agua mejor, porque ¿qué quieres con estas estrellas y cosas así? Todo locura, ¿no? Pero de ahí salimos y inventamos algo nuevo que no podíamos imaginarnos. Y me extiendo tanto porque quiero decir, en eso estamos. No sabemos
con qué nos vamos a entrenar en el futuro. Pero, algo estoy seguro, la gran mayoría de mi día estoy cargando cubos de aguas intelectuales. Mire, ¿cuántas horas te quedas en el auto parado en el tráfico? ¿Y qué te hace sentir humano estar parado en el tráfico manejando un auto? ¿Cuántas neuronas gastan eso? Si una inteligencia artificial no te puede manejar, ¿para qué sirve? Tantos emails que contestas al día. ¿No? Si la inteligencia artificial no podría contestar la mayoría de estos emails, no sé, claro, tengo momentos en mi día donde siento el amor de mi señora, de mis hijas, donde inspiro a un estudiante, pero son momentos, ¿cuántos minutos al día? Son cargando con las horas al día que estoy cargando cubos de agua intelectuales. Y esto se está eliminando. Esas rutinas cognitivas se está eliminando. ¿Qué va a venir después? Yo no sé. Igual que los incas no sabían qué pasaría con la arquitectura, la literatura y la astronomía, ¿no? No sabían qué va a venir. Y normalmente viene, yo tengo ideas que podría venir y podríamos hablar sobre eso, pero en este momento estamos, y no solamente creo que es un momento crítico para Colombia, es en todo el mundo. Mis estudiantes también, ¿no? Y normalmente lo que se inventa nuevo empieza con los juegos, ¿no? Son los jóvenes que juegan. Y ahí, en este momento, en el metaverso y cosas así, ¿no? Y ahí se va a inventar una cosa que la verdad es que hay mucho para explorar. Y en este momento crítico estamos a este orden de magnitud. ¿Sí? Juan Manuel, cuando uno revisa el informe de la doctora Ana Fernanda del Consejo Privado de Competitividad, es que estamos mal en productividad. Y entonces uno dice, hay que mirar a Precia y hay que mirar lo que está haciendo por productividad. Porque cuando uno empieza a descifrar y mirar los lugares donde se están haciendo bien las cosas, es porque se están empezando a utilizar las herramientas de inteligencia artificial para la toma de decisiones. En su sector, ¿qué están haciendo para mejorar la productividad a través de inteligencia artificial? Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a Asofondos por la invitación. Me encantaría decirle que en Precias todo perfecto y todo acá. Nuestros clientes conocen bastante bien las dificultades que tenemos todos los días. Pero yo le digo una cosa, primero que todo, las herramientas de inteligencia artificial en el mercado de capitales, que es la industria en la que nosotros nos movemos, no son nuevas. Aquí uno ve, y a veces como nos dejamos descrestar, como la palabra colombiana, nos dejamos hacer creer que hay unas cosas súper novedosas, que se está cambiando el mundo a partir de nuevas tecnologías, y la gran diferencia es que hoy tenemos más fuerza, básicamente. Cuando empezó a sonar hace 15 años la nube, y todo el mundo en los años finales de los 2010 habla, nos vamos para la nube, todo eso, uno mira hacia atrás y se da cuenta que eso es un concepto que venía desde hace muchos años. Y muchos de ustedes ya estaban usando la nube hace 20 años cuando compraron las primeras terminales de una marca muy famosa, Bloomberg, que en algunos casos se acuerdan de mí por eso. Esa terminal que tenía ahí ya tenía el concepto de la nube atrás. Ustedes están conectando una base de datos que estaba centralizada en una parte que era completamente lejana a donde ustedes estaban. Entonces ya ese concepto de la nube y todo eso, ustedes lo estaban usando hace 20, 25 años. Lo mismo pasa con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, si uno se pone a pensar, ustedes ya la venían utilizando cuando eventualmente hacían una selección de activos basados en un índice que ustedes tenían. Ya eso era un primer ejercicio de hacer un análisis histórico de cuál era la mejor estrategia para seleccionar unos activos y listo, este índice lo empezamos a seguir y empezamos a tomar las decisiones basadas en ese algoritmo que se había definido en ese índice. Entonces, aquí la diferencia grande, y creo que en el par de presentaciones increíbles que antecedieron este panel, les explicaron qué es lo nuevo ahora. Lo nuevo ahora es que hay una capacidad de máquina que es superior a lo que habíamos tenido en toda la historia. Y eso hace que esas preguntas que hace 25 y 30 años ustedes también se hacían, se resuelvan de forma muchísimo más eficiente. Y yo creo que ahí está la clave. Entonces, si la tecnología, en términos generales, en lo que se ha evolucionado es en la capacidad, en la eficiencia que tiene, ¿cómo hacemos entonces para seguir mejorando y para seguir siendo productivos atendiendo esta pregunta?
listo, uno podría decir, vamos a enfocarnos 100% en que sigamos mejorando las máquinas, sigamos haciendo la tarea. Claramente esa es una de las formas de responder esa pregunta. Y en general eso está haciendo los grandes proveedores de tecnología. Hoy en día Amazon, Google, Microsoft tienen unas herramientas de inteligencia artificial que lo que buscan es hacer que cada vez sea más fácil resolver preguntas supremamente complicadas. Entonces, listo, hay un esfuerzo que tiene que ver con mejorar esas máquinas y todo. Desafortunadamente, ninguno de ustedes puede, o bueno, de lo que yo sé de ustedes, pues, está en capacidad de decir, no, es que acabo de inventarme la mejor arquitectura de un chip que hace que estas máquinas sean todavía más poderosas. Eso lo está haciendo NVIDIA por todos nosotros y otra cantidad de proveedores de este hardware que se tiene. Entonces, ¿cómo uno puede mejorar? Yo creo que aquí hay dos claves que uno sí puede atender. Uno es mejorar las preguntas. Entonces, yo creo que en la industria de gestión de activos, la pregunta siempre ha sido, ¿cómo hago yo para dar una mejor rentabilidad tratando de asumir un menor riesgo? Yo creo que aquí empieza el momento en que tenemos que hacernos preguntas mucho más interesantes. Y aquí entra el tema de la sostenibilidad. ¿Cómo puedo yo hacer para que mis inversionistas no me pregunten tanto por rentabilidad y me pregunten por sostenibilidad, por ejemplo? Entonces lo que hay que hacer es cambiar las preguntas y hacer preguntas mucho más inteligentes para esa gestión de activos que ustedes ya están haciendo. Entonces, primera cosa, tenemos que ser mejores en hacer las preguntas que se quieren. Dos, y yo creo que esta es la clave y lo que Precia hace por ustedes en este ámbito, y es tratar de organizar los datos que ustedes están utilizando. Entonces uno le puede hacer unas preguntas buenísimas a ChatGPT, pero si, como veíamos en el ejemplo, eso está entrenado con datos que no corresponden a la realidad, nos fregamos, no hay mucho que responder. Ustedes pueden tratar de tener la mejor pregunta a una inteligencia artificial de cómo yo puedo gestionar los activos, pero si miro los datos que no corresponden, ahí hay un problema muy serio. Entonces, yo les digo, en este negocio, en el negocio del mercado de capitales, la inteligencia artificial viene hace muchos años, mejora la capacidad, lo que es clave y donde está el aporte que cada uno de ustedes como profesionales puede hacer es cuál es la pregunta que le voy a hacer y apoyarse en una base de datos, en unos inputs que utilicen esos modelos que sean muy sofisticados y muy completos para poder lograr eso. Yo creo que ahí está la clave de mejorar la gestión de activos en Colombia y en el mundo. Daniel, cuando los países empiezan a hacer reformas laborales, reformas pensionales, aparecen muchísimos miedos. Específicamente, por ejemplo, frente a las reformas laborales en el país, hay quienes creen que las plataformas tecnológicas y la tecnología viene a acabar a la sociedad. ¿Qué preguntas deberíamos hacernos para transitar ese miedo que existe de un grupo de la población que dice plataformas digitales es igual a malo y que no hay puntos medios y empiezan a generar tanto miedo por la misma tecnología per se que por las dinámicas que ella produce? ¿Cómo podemos transitar el miedo que existe, sobre todo en estas discusiones laborales y pensionales en todos los países del mundo? Bueno, yo creo que la gran pregunta, la gran pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué es una transformación digital? Porque una transformación digital no es una reforma del Estado, es una transformación de la sociedad. Eso significa que tú tienes que entrar en diálogo y negociación con la sociedad que quieres transformar digitalmente e implicarla. Esto no es una acción vertical que se hace desde un gobierno. Tenemos 1000 ejemplos, además, de transiciones fallidas o de digitalizaciones forzadas que no han producido los resultados permanentes, estables, positivos que queríamos, precisamente porque ha fallado esa parte, ¿no? Tuvimos la experiencia, por ejemplo, durante la pandemia, de una digitalización velocísima de la educación que pues tuvo unos resultados mediocres, fue muy precipitada, por supuesto las circunstancias eran extraordinarias, ¿no? Fijaos que hace muy poco tiempo, no sé cómo, no conozco la situación de Colombia, pero yo me acuerdo en España, en una región, por cierto, la más favorecida, el presidente de la región presumía de que había introducido tabletas, había dado una tableta a cada niño y a cada niña en las escuelas, ¿no? Hoy en día estamos sacando la tecnología de las escuelas.
sea, hemos pasado, esta histeria digital de la que yo me refería tiene también ese reflejo. Hemos pasado de cuanto antes le demos una tableta a los estudiantes mejor a saquemos la tecnología. Bueno, esto es un poco tranquilidad. O sea, yo no creí en lo primero, tampoco creo en lo segundo. Creo que la tecnología es una construcción colectiva, hay una apropiación de la sociedad de la tecnología. Esto tiene que ver también con el tema económico, ¿no? O sea, no podemos exigir digitalización a todas las empresas sin atender al tamaño, a la capacitación, a la competencia, a la existencia de un negocio detrás. No podemos hacerlo. Y eso quien lo sabe bien son las empresas, ¿no? Con lo cual, todo esto en última instancia lo que nos debería conducir es a una reflexión colectiva y a un intento de hacer aquellos que a veces tratamos y a veces los gobiernos tratan como destinatarios pasivos de una estrategia de gobierno en protagonistas, en actores y en personas que tienen que... Pues ahora tenemos un caso en Europa muy complicado de gestionar, que es, tenemos que hacer una transición ecológica y esta transición ecológica implica, por ejemplo, subir el precio del diésel, que es causalmente el combustible que utilizan los agricultores, básicamente. La protesta de los chalecos amarillos en Francia fue debido a esto, ¿no? Y ahora mismo en España hemos tenido tractores por las calles, por las carreteras protestando, ¿no? Ahí detrás, bueno, habría mucho que decir sobre esa transición, pero en el fondo, algunos está diciendo de que los agricultores tienen que ser capaces de entender y de participar en el debate que muestre la viabilidad, la sostenibilidad. Lo que ha disparado la polémica ha sido el proyecto de la Unión Europea de prohibir unos tipos de pesticidas muy utilizados por los agricultores. Bueno, o conseguimos que los agricultores entiendan que la sostenibilidad del territorio que cultivan es fundamental y que los pesticidas son aprovechamiento máximo, pero esquilmar un territorio en el medio plazo, o no tendremos éxito en la transformación ecológica. Y lo mismo ocurre con la transformación digital. En el último informe de ustedes del Consejo Privado aparece en el centro la confianza. Esta discusión de inteligencia artificial, esta discusión de cómo abordar y ponernos de acuerdo para resolver problemas, para ti, ¿cuál es la pregunta que deberíamos estarnos haciendo frente a confianza e inteligencia artificial en este momento del país? Vienen las elecciones en Estados Unidos y ya se empieza a ver cómo van a ser de las elecciones más afectadas por la inteligencia artificial, y en el 2026 vienen las de Colombia y estamos a 2 años para prepararnos culturalmente para eso. ¿Qué deberíamos estar reflexionando, pensando en los hallazgos que ustedes han encontrado frente a confianza? El problema es que lo que creo que deberíamos reflexionar es una reflexión muy íntima y no es una reflexión ligera, porque es respecto de la carga de responsabilidad que todas las personas, las que estamos aquí, las que no estamos aquí, tenemos sobre los resultados de esa confianza. Es decir, ¿por qué pusimos la confianza en el centro del Informe Nacional de Competitividad? No sonaría una variable de esas de las que hablamos en el Informe Nacional de Competitividad. Pues porque nos está haciendo perder muchísima competitividad el hecho de que no seamos capaces de confiar entre personas que no pensamos igual. Con alguna probabilidad, si yo hiciera 10 preguntas, nos vamos a encontrar que no estamos en las mismas esquinas. Empecemos porque ¿de quién son hinchas? ¿De qué equipo de fútbol son hinchas? Que no sea obviamente el Deportivo Cali. No entiendo por qué no. Y ahí empiezan a nacer sutiles desconfianzas porque no somos iguales. Pero de alguna manera se nos olvidó que lo que teníamos en juego son cosas que para todos son muy importantes, el país en el que vivimos. Yo no creo que a ninguna persona en este auditorio, a la hora de preguntarles, ¿usted de verdad no quiere que las personas más vulnerables de este país tengan protección en su vejez? A mí no se me ocurre que ninguno de ustedes me conteste que no. Podríamos tener diferencias en el cómo, podríamos tener diferencias de que normalmente en sociedades maximizamos varias cosas al mismo tiempo. Tenemos que darles protección, pero tiene que ser sostenible fiscalmente porque tenemos otras cosas que amparar. Sin embargo, preferimos pasar a la desconfianza.
entrar a aplicar adicionalmente un juicio de valor. Piensas distinto a mí, eres malo o tonto. ¿Sí? O no entendiste, pero eres malo. Hay una cierta superioridad moral mía porque yo pienso distinto a ti. Y ahí nos hemos jugado una cosa que yo no creo que entendamos las dimensiones de lo que estamos perdiendo. Y esto no es Colombia, es Latinoamérica. Cuando hicimos el Informe Nacional de Competitividad miramos un montón de datos y lo que nos encontramos es que Latinoamérica es la región del mundo donde menos confiamos y cada vez confiamos menos. Y esta confianza es una confianza interpersonal. Aquí no estamos hablando de las instituciones y los gobiernos, porque estoy segura que todos empezamos a decir, claro, pero es que con este partido político, claro, pero es que con este alcalde, claro, es que con este presidente, claro, es que con este… No, es la confianza que tenemos entre pares. Somos malísimos confiando los unos en los otros y así es imposible hacer soluciones colectivas, así es imposible tener discusiones profundas sobre cuál es, a mí es que yo no me sé cómo el mandato que le doy a la inteligencia artificial. Gracias. Yo sí confío en ustedes, ¿sí ven? Eso es fundamental en términos de la productividad de una economía. Que no tengamos que poner a un notario, ustedes saben la productividad que perdemos teniendo que tener un notario en medio de todo. Esa es una figura de una complejidad, para mi cabeza es realmente difícil entender las notarías. Pero las notarías no están dispuestas a entrar en esta discusión. Porque como decía un poeta que yo leía chiquita que era un poco cursi, el vicedios siempre es ateo. Uno nunca quiere pues que lo reemplacen y uno siempre quiere ser mejor que al que va a reemplazar. Entonces, esta pregunta fundamental es ¿cuál es el rol que nosotros tenemos en democracia? Y nosotros pensamos que tenemos el rol de que otros confíen en nosotros, así nos aproximamos todos, o sea, tú tienes que creerme en lo que yo te estoy diciendo, tú tienes que confiar en mí, pues yo soy pilísima y soy buena. Pero no se te ocurre pensar que quizás a la inversa tenemos las mismas presiones, porque todos somos el otro de alguien más. Y el problema es que yo no veo al liderazgo tratando de fomentar unas discusiones en las que pensamos distinto. Sí, yo pienso que hay un umbral de salarios mínimos mejor que otro, pero eso no me hace mejor que el que piensa que es más y no me hace mejor que el que piensa que es menos. Estoy aproximando la solución de un problema de manera distinta, pero nosotros inmediatamente desconfiamos y rompemos la capacidad de generar puntos de avance. Este país necesita una reforma pensional y lo sabemos todos y no he oído a ninguno de los integrantes de la industria de fondos de pensiones privadas de este país decir cosa contraria. Nunca. No sé si nunca porque soy majón, pero no me acuerdo. Pero esas reflexiones profundas no están en las discusiones de los liderazgos, no están en los foros en los que participamos. De hecho, hoy decía yo que qué refrescante que estemos hablando de inteligencia artificial porque a veces siento que nos quedamos solucionando problemas del pasado y no tratando de preocuparnos de lo que se viene hacia el futuro en una sociedad que tiene suficiente pobreza y desigualdad para que nosotros le perdamos el ojo al balón. Entonces, me encantaría darte una respuesta sencilla, Juan, pero no la tengo. Creo que la pregunta sobre la confianza no parte de si es inteligencia artificial o no, es que no confiamos en nosotros sin inteligencia artificial. Ahora vamos a confiar en nosotros resulta que tengo una tecnología que puede hacer las veces de Ana Fernanda, hacer los mismos chistes tontos con la misma voz y llamarte por teléfono y decirte por favor me transfieras plata a mi cuenta. Si nosotros no resolvemos un problema que esta región, no solo Colombia, tiene de pensarnos que de alguna manera la desconfianza es un valor que nos hace más inteligentes, que somos más avispados, perdón el slang para quienes no son colombianos, y que en esa ventaja yo gano algo, vamos a seguir perdiendo como sociedades de manera sistemática. Repito, no es solo Colombia, pero me asombra que no seamos capaces ni llegar al justo intermedio de entender que esos valores a nosotros nos están haciendo más pobres y miserables. Y la inteligencia artificial no nos va a mejorar eso, probablemente lo va a empeorar, pero es que nosotros estábamos atrasados en la discusión. No lo logramos ni sin tecnología. Aristóteles, digital. Aquí, digamos, a la mayoría de aquí le quedan 30 años más de vida productiva. ¿Qué hacemos con esos 30 años de vida productiva con inteligencia artificial? Si usted nos fuera a dar una lección, ¿cuánto? Más, dice usted. Sí, más de 30 años. Por si no nos mencionamos. ¿Cuál debería ser el currículo? ¿Qué deberíamos estar estudiando quienes estamos en esta sala diciendo, esta es la gran oportunidad de nosotros ser ejemplo de estar
un paso más adelante como profesionales a nivel global frente a la inteligencia artificial. Y no se puede equivocar, Aristóteles. Sí, no sé, al Jeffrey Hinton, a este padrino de la IA, le hicieron la pregunta, él que capacitó todos estos magos que corren estas compañías ahora. Y su respuesta era, bueno, está claro, tiene que estudiar filosofía. Entonces, él que entrenó todos los computines en las últimas décadas. Sí, no sé, y es bastante entretenido, ¿no? Pensarlo. Yo creo que para volver a la analogía con las incas, ¿no? Es mucha incertidumbre, pero también es una incertidumbre entretenida. ¿No? Digamos, no hay ninguna profesión, si se piensa entonces, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Cuáles profesiones se va a reemplazar? Primero tengo que decir, no hay ninguna, y yo estoy pensando mucho sobre esto. En todo lo que gasté el tiempo de pensarlo, no me ocurrió ninguna profesión que se va a reemplazar. Ninguno. Se va a reemplazar tareas. Tampoco me ocurrió ninguna profesión que no va a estar profundamente transformada, tampoco. A un colega mío de la IA siempre le preguntaron esta pregunta y él siempre dijo, no, lo que no se va a afectar con la IA es el peluquero. Yo le digo, ¿estás seguro? ¿No? Porque si la máquina no puede hacer eso, yo no sé, ¿no? Entonces, incluso eso, claro, el peluquero se va a afectar menos que el analista financiero, les digo la verdad, ¿no? Pero estas profesiones todavía habrá. Ahora habrá una transformación grande en las diferentes tareas, una gran recombinación de eso. Y ahí estamos todos aprendiendo juntos. Entonces, ¿hacia dónde vamos? No sé, yo creo que hay una actitud de aprender continuamente, es súper importante. Tomarse el tiempo de jugar, y de nuevo, mi invitación es realmente tómense el tiempo y juegan con esta tecnología, está. Si tienen una cuenta en Gmail, ya tienen acceso al Gemini. Si tienen una cuenta en Microsoft, ya tienen acceso a ChatGPT, ¿no? Y gasten el tiempo y juegan y vean cómo ustedes pueden usarlo para lo bien, para la transformación, bueno, de Colombia al final, pero también para sí mismo, cómo facilitarse la vida, ¿no? Y cómo aprovecharse y cómo beneficiarse para lo positivo. Y con eso creamos juntos. Es una incertidumbre tremenda, pero también bien entretenida. Y estamos aquí early adopters. La verdad es que hablo con mucha gente y ustedes aquí hablando de este tema. Es muy temprano, no están atrasados en este tema, no por nada. Entonces mi invitación es, tómanse el tiempo, y siempre es así, ¿no? Tú piensas que no, realmente me voy a gastar el tiempo no, mejor escribo el email a la mano. Y ahí te gastas, no, tómate el tiempo de invertir. Es el tiempo de invertir, algún tiempo de mejorar tus capacidades. Y no tienes que aprender nada para empezar a invertir porque habla español. Entonces habla con ella en español y empieza a innovar y así lo innovamos juntos y vamos a ver que las nuevas incas que somos nosotros vamos a inventar para el futuro. Hay una discusión global en este momento, la mayoría de las empresas de tecnología y sobre todo redes sociales se alimentan con las imágenes nuestras, con nuestros tweets, con nuestras fotos, con nuestros videos. La suben y está todavía el debate de quién es la propiedad, pero dicen que con eso en varias plataformas de inteligencia artificial ya crean los videos con esas imágenes. Y entonces empiezan a aparecer quienes dicen que los humanos vamos para una renta básica porque la inteligencia artificial que se produce en el mundo se está produciendo con las fotos e imágenes de cada uno. Es decir que para quienes tienen esa línea es que vamos a terminar recibiendo un cheque todos porque nuestras fotos las están usando en las plataformas de inteligencia artificial. Usted que trabajó en el Ministerio de Hacienda, ¿le jalaría a ponerle impuestos a la inteligencia artificial, a las máquinas, a los algoritmos, también para financiar a los estados, a las ciudades? Define la pregunta. Hay una cosa y es que no cambia nada. O sea, ya hoy en día el que no está utilizando las imágenes, el que no está utilizando la inteligencia artificial está pagando impuestos. Entonces, no va a haber un reemplazo de la máquina por ese trabajo que ya está haciendo la otra persona. Lo que va a pasar es que esa persona va a utilizar la inteligencia artificial para apalancar su trabajo. Y lo que va a pasar es que con el esquema de impositivo que hay en este momento, usted va a tener más posibilidades de generar riqueza.
Entonces, si usted se apalanca en las tecnologías, si usted se apalanca en lo que puede hacer la inteligencia artificial, usted va a ser más productivo y en ese sentido va a tener más riqueza y por lo tanto, sin hacer ninguna otra reforma tributaria y todo esto, usted va a tener definitivamente unas herramientas mayores o mejores recursos para poder fondear el gasto. Ahora, que si vamos a hablar de que con ese mayor resultado positivo que tenemos de apalancarnos en esas tecnologías, ¿es prudente o no dar una renta básica? Yo creo que esa discusión es una discusión que vamos a tener que tener en democracia, en la que vamos a tener que opinar y vamos a encontrarnos en esquinas y vamos a tener una discusión por eso. Pero lo que sí le digo es que sí se puede apalancar uno en las tecnologías para generar más riqueza. Ahora, quiero recoger lo que usted está mencionando de la parte inicial y es las imágenes, los datos, todo eso. La regulación de qué se puede hacer con las imágenes y todo, lo que trata es de limitar y lo que trata es de poner algún orden en qué se puede hacer con esa información. Pero desafortunadamente mi sensación es que en algún punto, a pesar de la regulación, a pesar de los esfuerzos que hagamos por cuidar nuestra individualidad en las redes y todo esto, esa capacidad de controlar ese acceso universal a la información va a estar limitada. Y yo creo que ahí es donde está la gran clave. ¿Qué vamos a hacer con el actor que prestó su cara para la primera serie de alguna cosa? Y yo creo que aquí hay una respuesta que es muy, muy fácil y es ¿cuántos programas malos, cuántas películas malas se producen en el mundo en un año? O sea, uno se sienta a ver Netflix y uno arranca y dice, uy, qué cosa tan mala, y pasa, y pasa, y pasa, y pasa. Yo creo que ahí es donde está la diferencia. Uno puede tener los mejores actores reproducidos por inteligencia artificial, pero si no hace una película buena, no va a hacer absolutamente nada. Lo mismo pasa, y aquí vuelvo otra vez a traer las cosas desde el sector financiero, la diferenciación entre los gestores de portafolios va a estar en cuál es la estrategia. Los datos van a estar, las herramientas con las cuales voy a procesar los datos están, pero ¿qué tan hábil soy yo de darle una buena estrategia a mi portafolio que efectivamente maximice el retorno que están esperando mis inversionistas? Yo creo que ahí está la clave. Y ojo, aquí un poco, pues yo toda la vida les he tratado a los participantes del mercado de cambiar la cabeza en hacer cosas diferentes, en utilizar unas herramientas nuevas. Yo creo que ahí es donde está la clave. Si ustedes si alguno de ustedes no ha hecho por lo menos una consulta a ChatGPT, no se ha ayudado a escribir una carta o un email, está en mora, hay que hacerlo ya, porque si no lo están haciendo ustedes, hay 40, 50, 100, 1000, 2000, 50,000, 100 millones de personas que ya lo están haciendo y eso los deja a ustedes en una posición supremamente débil. Más allá del que obviamente debemos respetar la individualidad y la propiedad intelectual y todo esto, eso vamos a tener algunas limitaciones en hacerlo. Lo importante es que seamos capaces de aprovechar las herramientas para poder ahí sí apalancarnos y generar crecimiento y generar riqueza. Y si ahí sí les dejamos al Congreso y a los políticos a que definan si efectivamente vamos a dar un ingreso universal o no. ¿Cuáles son, usted se ha dedicado a estudiar, cuáles son esos sectores en donde tenemos que tener alertas porque vemos muchísima más impacto de la inteligencia artificial? ¿Cuáles deberían ser las reflexiones para esos sectores en este momento para el país? Sí, ese es un punto que sigue evolucionando. Ya hay algunos sectores que se ha visto, el tema de analítica de datos, donde están ese tipo de profesiones. También las industrias creativas, grandes desplazamientos laborales y un tema de funciones que básicamente sí se pueden ver en gran medida reemplazadas. Por ejemplo, hace poco una consultora dijo que alrededor del 93% de una película, ya que estábamos hablando de películas, a 2025 será el 93% de una película será producido por inteligencia artificial. Todo el tema de edición, dirección, todo lo que implica hacer una película, todo eso ya estará mediado por inteligencia artificial. Entonces, en ese tipo de industrias, en las industrias legales también se ve una gran transformación y, como digo, también en el análisis financiero, análisis de datos es donde estamos viendo bastantes, digamos, impactos que hay que seguir analizando, pero estos son temas que cuando teníamos Machine Learning no era todavía generativa, unos eran los impactos y hoy en día son otros. Hace poco también estaba viendo el informe del
del Instituto de Policy Research del Reino Unido, el Public Policy Research Institute, tal vez uno de los más prestigiosos, que está ya analizando 3 escenarios posibles para el país. Un escenario negativo, intermedio, positivo, digamos, como toda modelación económica. En el Reino Unido lo que están viendo, por ejemplo, es en un escenario negativo, 0 crecimiento del PIB y alrededor de 7 millones más de desempleados. Un escenario intermedio, que es el que más creen, alrededor de un 4% de crecimiento del PIB, unos 5 millones de desempleados en el mercado laboral británico. Y un escenario positivo en el que sea muy poco el desplazamiento laboral y un crecimiento del PIB. ¿Cuál es la respuesta en ese caso? Dicen ellos, seguir estudiando el mercado, básicamente, y seguir estudiando cómo va evolucionando, todavía no intervenir. Y ese es uno de los grandes puntos también, donde me gustaría hacer ese llamado a la reflexión, al estudio y de nuevo a ese tema de experimentación. Ya se lo preguntaban a Martin y es una pregunta muy difícil, ¿qué estudiar? ¿Cuáles son las profesiones a las que me debo dedicar? Es completamente, mejor dicho, la incertidumbre es total, estoy completamente de acuerdo. Y en ese sentido, básicamente, lo más importante es estar preparado para llegar a tener incluso una segunda vocación o tal vez un segundo medio de profesionalización e incluso el reentrenamiento y el estudio ya a una edad avanzada, no solo en una edad de juventud y demás. Eso ya es cosas que países están considerando. Y por eso es que se están también introduciendo bastante en el tema de impuestos, es decir, impuestos a la inteligencia artificial es una discusión que puede existir si los riesgos de desplazamiento laboral y el riesgo social es tal que las sociedades tienen que conjurar de alguna forma el impacto social, digamos, de altos números de desempleo. Eso basado en evidencia del Reino Unido. Colombia ya tiene, no sé cuánta es la última cifra, de desempleo alrededor de un 9% más. Estaríamos preparados para sumarle 5, 6 puntos de desempleo al mercado laboral colombiano, y ahí es donde también exactamente tiene que venir la preparación. Y exactamente toda la política integral que básicamente se basa en temas de talento, en temas laborales y en temas, por ejemplo, la reforma laboral que tanto se ha comentado, es una reforma que debe estar basada en este tipo de tecnologías y tener cuidado con el reforzamiento de medidas que no flexibilicen la movilidad laboral, por ejemplo. Entonces, sé que yo soy lo que está impidiendo que ustedes lleguen al aeropuerto, ya 3 de ustedes se tienen que ir pronto, pero básicamente, solo para decir, es un tema que sigue en evolución. Hay mercados que definitivamente van a sentir el impacto, estoy completamente de acuerdo con Martin, ya hay unas tareas, toda profesión va a tener tareas transformadas por esto, en mayor o menor impacto. Imaginémonos que en el 2021 se veía que las industrias creativas tal vez eran las industrias que nunca iba a tocar la inteligencia artificial. Llegó la inteligencia artificial generativa y transformó completamente este escenario. La capacidad de un país para ser lo suficientemente resiliente y ágil de transformarse, transformar su mercado laboral y transformar su sistema impositivo y de protección social hacia esos cambios es lo que va a marcar la diferencia en los próximos años, creo yo. Entonces, yo quiero pedirles una última y es, ¿quién de ustedes conoce a un representante a la Cámara o una senadora o un senador? Alcen la mano los que conozcan un representante o una Cámara. Y mírenlo, y miren hacia atrás o miren hacia el lado, por favor. Miren hacia atrás o miren hacia el lado. Solamente para recordarles lo siguiente. Todos tenemos agencia. Agencia, ¿qué significa? Es que nosotros sí podemos modificar las cosas. Si algo no nos gusta que está pasando, podemos llamar, podemos mandar tweets, podemos mandar mensajes. La única forma como vamos a ver a esos jóvenes que nos están mirando a nosotros, porque son esas generaciones que quieren un país mejor y no importa por quién hayan votado en la última elección, lo que están esperando es que nosotros no perdamos nuestra capacidad de agencia. Y la única forma de tener capacidad de agencia es hacer. ¿Queremos mejor educación? Hagamos. ¿Queremos una mejor reforma pensional? Llamemos. Y si no nos contestan, llamemos. Muchísimas gracias a ustedes y mi querido panel por esta conversación. Muchísimas gracias, señor moderador, a los panelistas.